14. Con la revista Forbes, el ex dictador cubano Fidel Castro cosechó una fortuna que casi alcanza los 900 millones de dólares. Esto llevó a ubicar a Castro Ruz entre los 10 líderes mundiales más ricos del mundo. Con este monto, el exmandatario superó a personalidades como la reina Isabel de Inglaterra y a la reina Beatriz de Holanda. 13. Quien se queda con este puesto es considerado el presidente más corrupto de la historia de México. Carlos Salinas de Gortari gobernó México en el periodo de 1988 a 1994. Durante sus 6 años de reinado se dieron importantes cambios económicos, entre ellos la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, la privatización masiva de empresas estatales, incluyendo los bancos nacionales. Este hombre fue el que formó la implementación del Programa Nacional de Solidaridad y el aumento de la desigualdad en México. Fue un gran partidario del nepotismo, dando poder a su familia, convirtiéndola en una de las más poderosas de México. Se le acusa de malversación de fondos, beneficiándose del dinero público de la nación y la obtención de innumerables propiedades, a su vez de llevar a la quiebra a la nación mexicana. Carlos Salinas también se le acusaba de tener nexos con el narcotráfico. Su hermano Raúl Salinas al parecer conseguía con falsa indocumentación contratos con el gobierno, y era él el que se encargaba de comunicarse con los carteles mexicanos y el lavado de dinero. A pesar de las numerosas órdenes de captura y procesamientos judiciales que tiene a su nombre él y su familia, se las arregla para borrar las pruebas existentes y comprar su inocencia. Se calcula que la cantidad de dinero saqueado de este cínico en su jefatura ronda entre los 400 y 500 millones de dólares. Toda esta cantidad, más la saqueada por su familia, rondan entre 800 y 900 millones de dólares. Fortuna que fue a parar en cuentas de bancos suizos desplegando una cortina de humo en sus supuestos fondos. 12. Las autoridades norteamericanas están tras la búsqueda de esa fortuna secreta de Nicolás Maduro y en esa misión han dado con el hombre de 44 años de edad. El argentino Marienberg, testaferro del régimen, llegó a comprar numerosas propiedades en los Estados Unidos, una de ellas un costoso apartamento en Nueva York que luego vendió en 30 millones de dólares. Una cosa son las riquezas propias, guardadas con testaferros, y otro es lo que Maduro tiene para manejar al régimen. Nicolás Maduro, 1.200 millones de dólares. Regresar al poder facilitó a Ortega hacer crecer su fortuna de manera exponencial gracias al Acuerdo ALBA. Albaniza ha movido en Nicaragua al menos unos 4.000 millones de dólares, pero ¿todo ese dinero pertenece por completo a Daniel Ortega? El economista y analista político Enrique Sáenz consideró que no, que quizá mucho de ese dinero pudo perderse en inversiones fallidas o haberse destinado a subsidios o programas sociales, pero asegura que una auditoría internacional realizada al Bancorp el año pasado arroja una pista clara. Revela la entrega que hizo Albacaruna de los fondos venezolanos a esa entidad bancaria, Bancorp, a través de un fideicomiso, es decir, un derecho legal para operar el patrimonio de una persona o empresa. El fideicomiso era por 2.500 millones de dólares. Para Sáenz, este es el piso de la fortuna de Ortega. El piso, es decir, que puede ser mayor, y está claro, Ortega ha tenido millonarias ganancias vendiendo crudo al Estado y derivados a cada nicaragüense a través de Petronic, también a través de los múltiples negocios que están bajo la sombría de Albaniza. 2.500 millones de dólares, es decir, Ortega sería el mayor multimillonario de Nicaragua. El siguiente mandatario es por lejos el más corrupto, macabro y desalmado de esta lista. Es considerado como el séptimo jefe de Estado más corrupto de todos los tiempos, por el Global de Corrupción de la Organización de Transparencia Internacional.
Alberto Kenia Fujimori Fujimori, o más conocido como Alberto Fujimori, es un peruano-japonés expresidente de la República del Perú. Gobernó la nación inca desde el 28 de julio de 1990 hasta el 21 de noviembre del año 2000. Fujimori fue pionero en la malversación de fondos de la nación, al punto tal que Perú entró en un déficit económico, por lo que la inflación tendría que ser controlada por el ministro de Economía. Esto conllevó a la devaluación de los salarios de la mayoría de la población. Se le acusó de horribles homicidios como las masacres de Barrios Altos, Santa, Tarata y la de Cantuta, entre muchas otras más. El país andino se vio afectado por una epidemia de cólera, de la cual aprovecharía Fujimori para invertir en medicamentos, los cuales le generarían millonarias pérdidas al Estado. Fujimori no se llevaba bien con el Congreso, creía que iba en contra de su gobierno, por lo que mandó a cerrarlo. Ya con el Congreso fuera de su camino, inició el autodenominado Gobierno de la Emergencia y la Reconstrucción Nacional, en el cual Fujimori tenía el control absoluto, ya que el Poder Legislativo estaba disuelto y el Poder Judicial intervenido. Fujimori en 1996 crea la ley denominada Interpretación Auténtica de la Constitución, en la que se facultaba a sí mismo para presentarse por tercera vez a la presidencia, con que gobernó solo por 4 meses. En noviembre del año 2000, tras la divulgación de los escándalos de la corrupción para ganar las elecciones, sospecha de tráfico de armas y sobornos a parlamentarios, Alberto Fujimori renuncia al cargo de presidente de la República desde Tokio, Japón. Según la Organización de Transparencia Internacional, se estimó que Fujimori posee una fortuna de $6.000 millones, conseguidos ilegalmente durante los 10 años que estuvo en el poder. Actualmente se encuentra cumpliendo una condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y delitos de corrupción de su autoría. 9. Para nadie es un secreto que en el régimen reina la corrupción y que son cada vez más los casos que lo confirman. Esto se debe a la gran cantidad de personajes que llegan al poder y abusan de su autoridad, haciendo decaer a la nación, sino por los cínicos, estafadores y torcidos que son. Se debe que en estos 10 años Correa haya recibido $274.000 millones, pero también que haya gastado $295.000 millones. Es decir, hay una diferencia acumulada de más o menos $20.000 millones que se refleja, por ejemplo, en la tasa de endeudamiento actual, que antes de las nuevas formas de medición planteadas por el FMI se acercaba al 39% del PIB, es decir, casi $40.000 millones. En 10 años de revolución ciudadana, el endeudamiento del Ecuador es 6 puntos más alto que en el 2006. Esta moribunda constitución. Hugo Chávez llegó a la presidencia con un discurso de humildad y rechazo a los signos de la ostentación del poder. Nosotros no queremos ser rico es malo. Pero poco a poco fueron surgiendo esos signos de riqueza que él mismo repudiaba. Atrás quedó su casa natal en Sabaneta y uniforme de cadete. Chávez comenzó a portar costosos trajes. El cambio se notó también en su familia cercana. Sus hijas se retrataban con celebridades, con los dólares del imperio. Su madre fue una de las que más cambió. A sus sobrinos se les veía comiendo langostas con relojes Cartier de oro. Por supuesto, el whisky es el trago preferido. Quizás el signo más visible de la ostentación del entorno de Chávez son los aviones privados. Este vendedor de aviones venezolano con más de 25 años de experiencia prefirió no revelar su nombre. El aumento de ventas de aeronaves a venezolanos asociados con el régimen superó los $100 millones en un año, debido a que hubo tal aumento de la flota aeronáutica de Venezuela, provocó una escasez de pilotos. Muchos de los aviones y las fortunas provenían del petróleo y la empresa estatal Petróleos de Venezuela, en cuya vicepresidencia Hugo Chávez puso a un primo. El cargo de Asdrúbal Chávez como vicepresidente de Manufactura
y comercialización, le permite tener un control prácticamente total de todos los negocios que se hacen desde el punto de venta de crudo y compra y venta de todos los productos. Algunas comisiones y otros tipos de prebendas y derivados que obviamente van a parar a manos de Asdrúbal Chávez y por lo tanto podrían estar formando parte de esa fortuna de la familia Chávez que ha venido revelándose. Sobre esta fortuna hay cálculos muy generales y especulativos. Jerry Brewer, experto en antiterrorismo, estudia cifras concretas desde el año 2010. La fortuna familia Chávez, estimo, es uno de 1.8 billones de dólares al mínimo de dinero en bancos extranjeros y posible oro y de negocios. Hay versiones que indican que las hijas de Hugo Chávez ya viajaron a Buenos Aires para identificar propiedades y posiblemente establecerse en Argentina en un futuro. Número 7. No hace falta tener demasiados conocimientos en historia para reconocer a este sujeto. Y que el hecho de que abramos las puertas a este top con alguien tan nefasto siente precedente para lo que te encontrarás al final. Quizá haberse robado $1 billón, es decir, 1.000 millones, no esté entre las cosas más graves que este genocida hizo. Milosevic era un resentido que venía de un núcleo familiar completamente devastado. Su madre, su padre y su tío se suicidaron cuando él tenía 21 años. Sin embargo, eso no le impedía tener un carisma brutal. Tantos discursos en los que profesaba amor a su patria valían menos que el contenido de un pozo séptico, pues como se dijo antes, el tipo desfalcó a su empobrecido país por $1 billón. Número 6. Vaya que el puesto número 6 es interesante, porque acá no hay que hablar solo de un dictador, sino especialmente de su consorte. Zine al-Abidine Ben Ali era un dictador, pero su esposa, Leila Trabelsi, quien se dice que era mucho peor que él, dejó un hueco de $5 billones mientras lo ayudó a gobernar Túnez con mano de hierro. La táctica que usaron, una que seguramente ya es conocida por muchos. Apenas se subieron en el poder, desplegaron una estrategia macabra para apropiarse no solo de cuanto canal de televisión, estación de radio y prensa pública y privada había, sino además hicieron movidas para quedarse con la mayor parte de bancos, inmobiliarias, aerolíneas, etc. Y para que los ayudaran, dieron dinero y poder a cuanto alcahuete sin conciencia ni moral hubiese en Túnez. Resultado, dejaron al país más pobre y atrasado que nunca. Número 5. Si bien a este top le atañen únicamente las cifras robadas, me temo que la codicia del monstruo que mora en el 5º lugar es el menor de sus delitos. Durante los 32 años que estuvo en el poder, los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el gobierno de Mobutu Sese Seko fueron colosales y monstruosos. Militar y golpista, a Mobutu se le acusa, con evidencias a prueba de balas, de haberse embolsillado nada menos que $6 billones o más de dólares. Número 4. Filipinas no ha tenido buena suerte con sus líderes, pero hablemos del peor de todos ellos. Ferdinand Marcos es una clásica entre corruptos bananeros. Crear un culto a su personalidad. Aprovechándose del poco acceso a la cultura de su población, Marcos manipulaba masas de gente a su antojo, haciendo el numerito del Mesías de los pobres. Estuvo 14 años en el poder,
y hasta el día de hoy se denuncian abusos colosales de su gobierno. Luego de una extenuante investigación, se sabe que Marcos se apropió vorazmente de por lo menos 10 billones de dólares del erario público de Filipinas. Número 3. Este presidente tiene una historia calamitosa. Nigeria, país de los más pobres del mundo, tiene una población de casi 175 millones de personas. Con semejante situación, lo último que necesitaría es tener políticos corruptos. Pero helo aquí. Ibrahim Badamasi Babangida fue un ex militar. Tiene el dudoso mérito de haber participado en literalmente todos y cada uno de los golpes de Estado orquestados en su patria. La violación a los derechos humanos antes, durante y después de su régimen están a la orden del día. Y si no sigue siendo el presidente de Nigeria, es porque otros militares, colegas suyos, quieren tomar el mando periódicamente. Cierto es que entre bomberos no se pisan las mangueras. Lo que nos atañe, sin embargo, es que este señor es responsable por haber embolsillado en sus cuentas bancarias nada menos que 15 billones de dólares del erario y la industria pública de su país. Número 2. Suharto, durante los más de 30 años que estuvo en el poder, el desfalco que este tipo hizo está entre los más colosales en la historia. Y eso en un país en el que durante su mandato gran parte de la población subsistía con $1 al día. Suharto es la prueba humana de que el karma no existe o tiene reveses francamente inentendibles, porque luego de haberse llevado a sus propias arcas tajadas monstruosas a costa del sudor y lágrimas de Indonesia, murió sin ser juzgado nunca. Número 1. De manera oficial, este es conocido como el presidente más corrupto en la historia en lo que refiere a cifras robadas. Quizá alguien lo supere, y ojalá no sea ni de Norte, ni de Centro, ni de Suramérica. Hasta que se demuestre lo contrario, Hosni Mubarak es de lejos y además de manera oficial el presidente que se robó la cifra más alta, hasta el punto que incluso desbancó durante una época a Bill Gates como el poseedor de la fortuna más vasta del mundo. Y el hecho de que lo hiciese a costillas de un país tan pobre como Egipto lo convierte en un infeliz y un miserable total. Durante los 20 años que lideró, esta amalgama excéntrica entre presidente y dictador hizo una movida muy típica entre gobiernos corruptos: el nepotismo, es decir, poner a sus familiares en cuanto puesto de gobierno pudiera encontrar. Mubarak no solo robó a dos manos de cuanta industria pública, militar y social egipcia hubiese, sino que además reinvirtió el dinero en Europa y Estados Unidos en bienes raíces. Las ganancias fruto de ello, desde luego, fueron a los bolsillos de su familia. Mubarak fue derrocado, sí, pero hoy, con casi 90 años, está exiliado cómodamente en alguno de sus palacios en Europa. Fue absuelto no solo de sus actos de corrupción, sino de la muerte de 600 civiles durante una antigua protesta en el Cairo. El juicio es tristemente célebre en el mundo por haber sido un circo y una parodia de justicia. Se sabe que Mubarak compró todo. De lejos, el presidente que más robó en la historia. Eso claro, hasta que en los siguientes años se demuestre que otro robó más.